Bien, buenos días. Agradezco antes que nada la invitación a la sociedad de la doctora Silvia Martínez. Y bueno, como ya les comentaron, les voy a hablar un poco de la embriología testicular, que básicamente para todos es un recordatorio. Y bueno, realmente lo vamos a ir viendo, es muy sencillo. Mi nombre es Perla Denise Aguilar Roa y tengo el diplomado en andrología. Y vamos a recordar que para la diferenciación sexual en todos los mamíferos, hablando de los humanos, se lleva a cabo por una secuencia. Para su estudio se divide en etapas, perdón, y tenemos que la primera de ellas es llevar a cabo o determinar el sexo genético, que bueno, este está a cargo del complejo cromosómico que se determina en el momento de la fertilización. Y es así como tenemos un complejo XX o XY. En este caso, el que nos interesa, bueno, es el complejo XY que nos va a determinar la secuencia de cómo la gónada o el sexo gonadal, también denominado, va a dar origen al testículo. Vamos a ver más adelante que es indispensable este cromosoma, sobre todo un gen, el SRY, que está localizado en el brazo corto de este cromosoma para que se pueda diferenciar una gónada a testículo. Y posteriormente tenemos la diferenciación sexual final, dando lo que es el fenotipo o el sexo fenotípico, que son todas las características de los genitales externos. En el caso del varón vamos a tener el crecimiento testicular y del pene. Y bueno, recordaremos que el desarrollo gonadal se basa en tres fuentes. La primera de ellas es el mesotelio, que es el epitelio que está recubriendo el mesénquima de la parte posterior del embrión. Debajo de este se encuentra el mesénquima subyacente, que es todo el tejido que forma la pared posterior del embrión, y las células germinativas primordiales. Estas tienen su origen en otra región, es en el intestino posterior, y de ahí migran a través del alantoides para unirse con estos y dar origen a la gónada. Aquí les muestro esta imagen para poder aclarar un poquito esto. Este es el corte de un embrión de aproximadamente 5 semanas. Esta es su pared posterior, esta es la pared anterior. Tenemos aquí el intestino posterior ya dando origen a lo que es el alantoides. Vemos esto de color de rosa, es el mesotelio, el epitelio que está recubriendo el mesénquima, que es esto de color cremita. Y bueno, vemos que aquí se va a diferenciar lo que es el reborde gonadal o el reborde genital también llamado así. Y lo hace de estas tres fuentes, mesénquima, mesotelio y las células germinativas que vienen de aquí, del alantoides. En un primer periodo sabemos que las gónadas son indiferenciadas, esto es aproximadamente a la 5ª semana de gestación. Es un primordio que tiene la capacidad bipotencial, es decir, puede dar origen al ovario o al testículo dependiendo de la señalización y los procesos moleculares que estén presentes y que estén determinados por el complejo cromosómico adquirido. Y que bueno, en el caso del varón necesitamos del cromosoma Y. Ya lo mencionamos. Sabemos, les mencioné, que hay un engrosamiento del epitelio mesodérmico o del mesotelio, como ya se los comenté, y del mesénquima subyacente. Y así es que se va a formar el reborde gonadal o reborde genital. Solo el mesotelio es el que va a dar origen a los cordones sexuales. Y aquí nuevamente la imagen. Vemos cordones sexuales, esto en color rosa, que se van diferenciando. Todo esto en conjunto, junto con el mesénquima, es lo que vamos a llamar reborde gonadal y van a entrar en contacto con las células germinativas. Todo esto se lleva alrededor de la 5ª semana, inclusive hasta la 6ª, y forman parte del periodo indiferenciado de una gónada. Así es como inicia esto. En este proceso de la gónada indiferenciada, al estarse
transformando lo que es los cordones sexuales y las células germinativas al estar en contacto con estas, es que se van a diferenciar dos regiones, la corteza y la médula. Si posteriormente se desarrolla la corteza, prolifera y se diferencia, lo que vamos a tener es un ovario. Pero si la médula es la que se desarrolla, lo que vamos a tener es un testículo. Y bien, entonces comentábamos, las células germinativas primordiales vienen de esto que está en color amarillo, que era el intestino posterior, se convierten en alantoides. Desde esta región van migrando para llegar a estar en contacto a la sexta semana con los cordones sexuales primarios, ¿de acuerdo? Se van intercalando y al mismo tiempo esta parte de mesénquima se va adelgazando para quedarse solo con estas regiones. Se va a identificar lo que es una corteza, que va a seguir siendo parte de este mesotelio, y el interior una médula, y quedamos que si se desarrolla la médula, va a tener origen un testículo. Otro esquema, el corte de un embrión a la quinta semana, alantoides, células germinativas que migran hacia el reborde gonadal, formado por mesotelio y mesénquima subyacente, y lo que se ve en color más oscurito, los cordones sexuales primarios. Para la séptima semana se va a diferenciar en testículo o en ovario según la región que se desarrolle, y tenemos aquí la médula en desarrollo. Vemos aquí los cordones sexuales ya con las células germinales en su interior, ¿no? Están en contacto, se van introduciendo en estos, y vemos cómo estas interdigitaciones del mismo mesénquima van separando o van agrupando lo que son los cordones sexuales primarios. En el caso del ovario vemos que la médula involuciona y lo que prolifera es la corteza. Lo que nos interesa en este caso es la médula, que nos va a dar origen posteriormente a lo que son los cordones seminíferos, que como su nombre lo indica, pues va a dar origen a los túbulos seminíferos, y esto pues ya tiene como más forma de un testículo. Vemos que el mesénquima forma estas interdigitaciones, ¿no? Separando los túbulos seminíferos, entonces da origen a los septos, los túbulos seminíferos ya agrupados, tortuosos, y cuando llegan a anastomosarse, pues nos van a formar lo que es la red testicular o la red de testis. Un corte a nivel de los túbulos seminíferos a estas semanas, pues nos daría esta imagen. Encontraríamos las espermatogonias, que vienen de las células germinativas, son las que nos van a originar los espermatozoides, y las células de sostén, que son las células de Sertoli, que nos van a producir la hormona antimülleriana y que van a tener efecto en los túbulos paramesonéfricos. También lo mencionamos más adelante. Bueno, eso fue el periodo indiferenciado, y que la manera en que se diferencia a un testículo. Sabemos que requiere de la señalización que le determina el sexo genético, que lo da el complejo cromosómico XY, a través del factor determinante de testículo. Y este es el gen SRY, es el que más se ha estudiado, localizado en el brazo corto del cromosoma. Otro más que participa es el SOX9, y hay algunos otros como el WNT1 y el DAX1, pero que bueno, realmente no interfieren mucho en la diferenciación de un testículo. Más que nada es como para suprimir en que no se desarrolle un ovario, porque la historia natural de esa gónada es el desarrollo hacia un ovario. Requiere de esta señalización para transformarse a un testículo. Si no existe, su historia natural es seguir y transformarse a un ovario. Teniendo esta señalización, va a dar origen a un testículo, y es así como lo mostraba la imagen previa. Se van a ir condensando los cordones sexuales, que fueron los primarios, y que se van a transformar en los conductos seminíferos. Y la característica histológica de que se está formando un testículo o de que hubo un testículo es la túnica albugínea, que fue lo que quedó de corteza. Eso involuciona, adquiere como cierto grosor, y es lo que va a dar origen a la túnica albugínea.
Y bueno, así tenemos que los testículos se van a separar del mesonefros, que como recordamos es la parte renal, ¿no? En el embrión que está funcionando, y van a quedar suspendidos por el mesórqueo, que es el tejido que se origina del mesénquima, que los va a mantener como en esa posición en la pared abdominal del embrión. Los túbulos seminíferos van a quedar separados por mesénquimas. Si recuerdan la imagen, son como esas interdigitaciones que hace en los túbulos y que bueno, va a dar origen a los septos del testículo. Cuando estos túbulos son ramificados y anastomosados, dan origen a la retetestis o red testicular. Y bueno, para estas semanas y cuando estas condiciones ya están dadas, vamos a encontrar las espermatogonias dentro de los túbulos, las células de Sertoli que dan origen a la producción de hormona antimülleriana y a la célula de Leydig que produce testosterona, que como ya lo había comentado la doctora Mirna, pues es indispensable para la diferenciación de los caracteres sexuales en los genitales externos. Una imagen para ubicarnos un poquito más. Aproximadamente a las 7 semanas encontramos, ¿no?, la diferenciación. Recordamos que antes de esto es una gónada indiferenciada a través del factor determinante de testículo, el gen SRY. Va a estimular que la corteza involucione. Esta corteza tiene cierto grosor y da origen a la túnica albuginea. Los cordones sexuales primarios envuelven a las células germinativas, van formando estas interdigitaciones junto con el mesénquima y se van formando así los septos, ¿de acuerdo? Y estos dan origen a los cordones seminíferos que posteriormente, cuando se adelgazan y se abre la luz, se forman los túbulos seminíferos y al momento de ramificarse y anastomosarse, forman la red testicular que va a entrar en contacto con el conducto del epidídimo, que se origina del conducto mesonéfrico. Como sabemos, el origen indiferenciado de este embrión a nivel gonadal tiene también conductos paramesonéfricos en ambos, tanto en femenino como en masculino, pero sabemos que aquí en el varón estos van a involucionar y eso va a ser a través de la producción de la hormona antimülleriana de las células de Sertoli, que tenemos aquí, son células intersticiales o de sostén dentro del túbulo seminífero, y las espermatogonias. Estas pequeñas, las de Sertoli, nos van a producir la antimülleriana que van a dar la inhibición de este conducto. Tenemos entonces el complejo cromosómico XY, el SRY, el gen importante para la determinación y la diferenciación de una gónada, y aproximadamente a las 8 semanas de gestación tenemos células de Sertoli que producen esta hormona y dan la regresión de los conductos de Müller. Las células de Leydig producen testosterona. Como les había comentado la doctora, el primer estímulo para que estas células puedan producir testosterona es a través de la gonadotropina coriónica humana, que la produce la placenta hasta las 12 semanas, y posteriormente la LH, que produce el sistema nervioso central del feto. Van a ser los estímulos para que estas células produzcan testosterona y así se lleve a cabo la diferenciación de los conductos de Wolff y poder tener las estructuras como el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales y el conducto eyaculador. Cuando esta testosterona se transforma a dehidro por actividad de la 5-alfa reductasa, este producto es el que más nos interesa para la virilización de los genitales, es decir, que se lleve a cabo el desarrollo del pene, de la uretra y del escroto, pero también participa en el desarrollo o diferenciación de la próstata. Y así es como vamos a tener un fenotipo masculino normal. Hablando de los conductos mesonéfricos, como lo hemos venido comentando, en presencia de testosterona vamos a tener que el conducto va a dar origen en su parte proximal al epidídimo y a los conductillos deferentes, que son los que se van a unir con la red testicular. Se habla de que son de 15 a 20, otras literaturas mencionan que de 12 a 15, 15 sería el promedio, y bueno, esto es en la región proximal. Se diferencia a conducto deferente conforme va adquiriendo capas de tejido muscular liso,
Posteriormente, este mismo conducto tiene unas evaginaciones laterales que van a dar origen a la vesícula seminal y cuando adquiere mayor número de capas de tejido muscular liso, se convierte en un conducto eyaculador y generalmente lo hace después de que aparecen las vesículas, ¿no? Y que desembocan ya en este mismo conducto. Por eso es que ciertas alteraciones en cualquiera de estas estructuras nos hace como buscar todo el eje o toda la diferenciación de ese conducto, porque por su origen embriológico es que podemos pensar que pueden estar alterados, ¿no? El epidídimo hablamos tanto de la cabeza como del cuerpo y la cola, y parte de la cabeza del epidídimo se ve por los conductillos eferentes que de estos 15 a 20 van a desembocar en un conducto único que forma parte del epidídimo. Este se une a la red de testis, que ya vemos cómo se forma, los túbulos rectos y los túbulos seminíferos. Una imagen para entender un poquito más sobre los conductos. Tenemos la gónada, que es esta parte, ¿no? La diferenciación del mesénquima y del mesotelio, dando origen a los túbulos seminíferos y a la red testicular, esto que se ve en verde. El rosa es el paramesonéfrico, los de Müller, o el azul, el mesonéfrico, los de Wolff. La hormona antimülleriana, recordemos que la célula de Sertoli la produce y va a inhibir, ¿no? O genera que estos involucionen. El mesonéfrico, a través del efecto de testosterona, se va a diferenciar en los conductillos eferentes, que van a ser alrededor de 15 a 20, que van a conectar con la red testicular. Aquí vemos los túbulos seminíferos. Esta corteza o este engrosamiento es la túnica albuginea. Vemos que solo son de 15 a 20, el resto va a involucionar. Si no involuciona, pues son algunos vestigios que pueden encontrar ustedes como hallazgo al realizar el ultrasonido. Y vemos que este conducto se mantiene y va a dar origen al epidídimo, posteriormente al conducto deferente, vesículas seminales cuando tiene sus evaginaciones laterales y hasta convertirse en un conducto eyaculador. Como ya les había comentado, son las evaginaciones las que van a dar origen a las vesículas seminales, pero se originan del conducto de Wolff. El conducto eyaculador es aquel que queda entre la vesícula y hasta llegar a la uretra. Sabemos que se diferencia del deferente por el mayor número de capas musculares. Y bueno, el seno urogenital va a dar origen a lo que es la próstata y las glándulas bulbouretrales o de Cooper. La uretra prostática en esta porción es donde da origen a la próstata y la esponjosa es la que da origen a las glándulas de Cooper. ¿Lo cambió? Bien. Una imagen que nos habla del origen de la próstata. Estas son las evaginaciones que están a nivel de la porción prostática de la uretra y van a dar origen a la próstata como tal. Vemos al conducto eyaculador, el tricolo prostático, que también es referencia de la próstata. Y en la porción esponjosa, justo por fuera de esta, a este nivel es donde se van a originar las glándulas bulbouretrales. Y esta imagen engloba todo lo antes comentado. Tenemos el testículo con sus túbulos seminíferos originados por el mesotelio, el mesénquima. Dentro de estos van a estar las espermatogonias, ¿no? Originadas de las células germinales. Esto que ven en rosita es el conducto de Wolff ya diferenciado. Vemos el epidídimo en su porción de cabeza, cuerpo y cola, los conductillos eferentes, que también son originados por el conducto de Wolff. Aquí hace mención un apéndice testicular que ustedes lo pueden encontrar y va a ser un remanente del paramesonéfrico que involuciona en los varones y se encuentra generalmente en el polo superior del testículo. Otros vestigios que se pueden encontrar ustedes como hallazgos al ultrasonido le denominan
dídimo y que es parte de los conductillos eferentes que involucionaron. Recordemos que solo se quedan entre 15 y 20, pero había más. Y bueno, los que no llegan a involucionar por completo son aquellos hallazgos que se podrán encontrar. Conducto deferente a través de su trayecto inguinal, vesícula seminal. Se unen estos y viene el conducto eyaculador. Esto es próstata, utrículo y glándula bulbouretral. Y esto la uretra como tal. Lo que vemos en línea punteada es lo que fue el conducto paramesonéfrico y que está involucionado. Y bueno, esos son los hallazgos que podemos encontrar. Hablando de los genitales externos, pues realmente es algo muy sencillo, lo comentó la doctora. Se requiere de la producción de testosterona y como ya lo mencionó, aquí el sexo genético o el complejo cromosómico que determina, de alguna manera sí es importante, pero influye en otros procesos para que se dé esta diferenciación. Y es por eso que se puede encontrar algún complejo cromosómico que no corresponda a los genitales que observamos, ¿de acuerdo? Porque no está determinado solo por la genética, sino por algunos otros procesos, principalmente hormonales. También los genitales externos, de alguna manera, la primera etapa es indiferenciada o con cierta indiferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a condicionar ciertas estructuras de la misma manera para ambos, masculinos o femeninos, ¿no? Sea el embrión, y la diferenciación como tal va a iniciar hasta la 9ª semana. Plena diferencia se va a encontrar a las 12 semanas, otros mencionan que hasta las 14 semanas, es decir, ya en un feto como tal vamos a encontrar genitales externos diferenciados para un hombre o para una mujer. Indispensable la presencia de testosterona y la conversión a dehidrotestosterona para obtener el crecimiento del falo, porque realmente esto es lo que hace la diferencia, ¿no? Que el falo crece y se convierte en un pene. Esta es una fotografía de una micrografía electrónica que forma o que muestra, mejor dicho, lo que es el crecimiento del falo. Y para comprenderlo un poquito mejor, esta imagen, bueno, aquí dice glande, pero realmente sabemos que es el falo, originado a través del tubérculo genital. Esto, toda esta región que vemos es el seno urogenital, formado por lo que es el tubérculo genital, la hendidura genitourinaria, los pliegues uretrales o urogenitales también le llaman, y las prominencias labioescrotales. Vemos que en el periodo de indiferencia o indiferenciado es realmente lo mismo para hombre y mujer, y bueno, a través del estímulo de la dehidrotestosterona es que va a adquirir sobre todo crecimiento para esta diferenciación, si no, pues se mantiene y da forma a lo que sería el clítoris. Este es el pene, el glande se diferencia, todo a través de los pliegues uretrales. La unión de estos o la fusión, lo único que hacen es fusionarse y bueno, dan origen a la uretra esponjosa, y vemos que la prominencia de los labios escrotales, bueno, como su nombre lo indica, para mujeres va a ser el origen de los labios mayores y para los varones el escroto. Cuando por alguna razón, como lo comentaba la doctora Mirna, dentro del embarazo hay alguna situación que disminuya o que produzca que los andrógenos no sean suficientes, hablando de testosterona y de hidrotestosterona, el escroto puede tener ciertas características que nos haga pensar que le faltó testosterona para esta diferenciación. Y realmente parece como si el varón tuviera más bien unos labios mayores y no un escroto. Algo que también es importante, hablando de la embriología, es el descenso testicular, que como ya lo estuvo mencionando la doctora, bueno, características de este descenso es
o forma parte de esto el crecimiento testicular, que tiene como tal la gónada, la atrofia del mesonefros, que va a permitir que el descenso sea caudal, y no es como caer en lo mismo decir descenso caudal, retroperitoneal, porque lo que hace el testículo es no solo bajar, sino baja como en dirección caudal, pero también anterior. Lo va a dirigir una estructura que es muy importante para su descenso, que es el gubernaculum, lo vamos a ver, pero bueno, influye esto para el desplazamiento que tiene hacia la pared anterior. Es gracias a la atrofia de los conductos paramesonéfricos que permiten que éste se pueda desplazar transabdominal hasta llegar a los anillos inguinales profundos. Y bueno, el crecimiento del proceso vaginal, o que va a dar origen a la túnica vaginalis, es quien va a guiar al testículo hasta llegar al escroto, siguiendo todo el trayecto inguinal. Y bien, hay autores que marcan o dividen el descenso testicular en dos etapas. Lo mencionan desde que se diferencia la gónada hasta las 15 semanas, que ya tenemos como perdón, la inhibición del desarrollo de los conductos paramesonéfricos, es decir, ya está diferenciado, solo tiene la diferenciación de los mesonéfricos, o ya hablando propiamente de un epidídimo, un conducto deferente, vesícula y conducto eyaculador. Vemos esta línea, tal vez la lleguen a ver así como una línea, es el gubernaculum, que viene desde el polo inferior de la gónada o del testículo hasta el escroto. Esta es la pared anterior del abdomen del producto, y este es el trayecto que por el que va a tener que pasar el testículo al descender. Su descenso lo inicia de manera retroperitoneal hasta llegar al anillo inguinal. Y también participa obviamente el crecimiento de la pelvis y del tronco, que tiene como tal el embrión o el feto, y bueno, al tener este crecimiento, pues obviamente se va a estar desplazando el testículo. No es que propiamente este se mueva, si en algún momento lo llega a hacer, pero como también el resto crece, es que se va quedando más abajo, se va desplazando, ¿no? A partir de la semana 25 hasta la 35, 36 o el nacimiento, es que lleva como su mayor función el gubernaculum, que como vimos, lo va dirigiendo a través del trayecto inguinal, o lo que va a formar parte del canal inguinal. Vemos que el proceso vaginal va desplazando todas las capas del abdomen, y es esta herniación, por llamarle de alguna manera, hacia el escroto. Por eso también pueden encontrar como hallazgo pues alguna hernia a este nivel. En esta imagen, que es como un corte transversal, pero podemos ver como de frente. Aquí no se muestra tal vez bien, el testículo está detrás del proceso vaginal, aquí es como si hicieran un corte al proceso vaginal que llega hasta el escroto. El gubernaculum ya hizo como su función, llevarlo hasta el escroto, ahí es donde se queda, y bueno, todas las fascias o la pared abdominal que se desplaza hasta esta región también forman parte de lo que son las paredes del escroto, que es la fascia transversal, que es la primera de las capas que vemos aquí, que se va a transformar en una fascia espermática interna. Posteriormente, las del oblicuo interno va a originar lo que es la fascia y el músculo cremaster, y la aponeurosis del oblicuo externo, que es la línea más oscura que tenemos aquí, se va a transformar en la fascia espermática externa, y que son las capas del escroto que vamos a tener. En esta imagen podemos apreciarlo un poquito mejor. Oblicuo externo, interno y la fascia transversal desplazadas a través del conducto inguinal van a dar origen a lo que son las capas del escroto. Vemos que el proceso vaginal, en este se lleva a cabo una obliteración, que es lo que vemos con esta línea punteada. Entonces solo queda la túnica vaginal,
que va de alguna manera a envolver al testículo. El gubernaculum involucionó, solo sirvió para guiar al testículo para que descienda y llegue al escroto. Todo esto va a formar parte del cordón espermático junto con sus vasos, que de alguna manera tienen la misma disposición porque, bueno, sabemos que la posición original del testículo era abdominal y, bueno, es por eso que dentro de las alteraciones, hablando de la posición del testículo, pues podemos encontrar la criptorquidia, hablando de la posición de este testículo a cualquiera de este nivel que sigue embriológicamente, ¿de acuerdo? Y bueno, para concluir, sabemos que... esto no es. La gónada va a tener un periodo de indiferenciación entre la quinta y la séptima semana. Ajá. La diferenciación gonadal se da a partir de esta séptima semana en presencia del SRY, que damos que es el más importante, que va a dar origen al testículo. Si no está presente, pues lo que vamos a obtener es un ovario. Indudablemente, a partir de la octava semana, con producción de testosterona, se van a diferenciar los conductos de Wolf o mesonéfricos en conductos eferentes, que quedamos que eran de 15 a 20, que van a formar parte de lo que es de la cabeza del epidídimo en su porción proximal. Epidídimo en cabeza, cuerpo y cola, conducto deferente con mayor con la presencia de capas musculares lisas, vesículas seminales cuando hay evaginaciones laterales y el conducto eyaculador, que realmente es de las mismas características, solo que con mayor número de capas de tejido muscular. Las células de Sertoli producen la hormona antimülleriana que inhibe la diferenciación de los conductos de Müller o paramesonéfricos. Próstata y glándulas de Cooper se originan de la uretra prostática y esponjosa respectivamente, que recordemos que vienen del seno urogenital. La diferenciación de genitales externos inicia a las 9 semanas y debe de estar presente la testosterona y la conversión de esta a dihidrotestosterona. El descenso testicular se da en 2 etapas, de la 8 a la número 15 y de la 16 a las 35 semanas. El gubernaculum, en presencia de testosterona, es quien dirige la vía del descenso testicular hasta el escroto y hasta ahorita pues tratan de hacer como más estudios para ver qué otras estructuras o qué otros complejos moleculares pueden participar en el descenso, pero bueno, lo único que se tiene es que el gubernaculum es el que dirige el descenso. Y bien, les dejo esta frase de este personaje. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas y no sé si tengan alguna respecto al tema. Muchas gracias, doctora Perla Denis. Creo que este es un tema muy, muy difícil, siempre nos cuesta muchísimo trabajo. Lo hiciste muy bien, te lo agradecemos todos los radiólogos. Gracias. Ahora nos vamos a dar un receso de 15 minutos, ¿le parece, doctor López?